Introducción. La corrupción es la acción y efecto de corromper, depravar, echar a perder, sobornar a alguien, pervertir, dañar, etc. Una vez hemos definido qué es la corrupción, hablaremos de que esto puede tratarse de una depravación moral o simbólica, ya que esto va fuera de toda ética. Últimamente han habido muchos casos de corrupción en nuestro bello México. Uno de estos casos son el de cómo varios partidos políticos le pagan a algunos influencers para que hagan una publicación de cuál partido es mejor, viéndose beneficiados obviamente los partidos políticos. Roles de juego. Exposición de motivos. Se exponen los motivos de la utilización del tema tratado. Contrapuntos. Se llevará a cabo la contraria del tema tratado como lo es la corrupción. Veredicto. Se llegará a un veredicto por parte de todo el equipo en conjunto para, pues, obviamente, dar un veredicto. Y conclusiones. Se llegará a una conclusión de forma general de lo aprendido de este tema. Pero, ¿qué rayos es la corrupción? Permíteme explicar qué significa la corrupción. Dentro de un enfoque social y legal, se encuentra definida como la acción humana que transgrede las normas legales y los principios éticos. Es decir, es como aceptar un soborno de alguien que hará algún mal y te quiere callar dándote algún beneficio, como dinero, despensa, etc. ¿En qué nos afecta la corrupción? La corrupción afecta a la sociedad mexicana de muchas maneras. Aquí mencionaré algunos ejemplos. En el frente político, la corrupción es un gran obstáculo para la democracia y el Estado de Derecho. En un sistema democrático, las oficinas e instituciones pierden su legitimidad cuando se utilizan de forma indebida para obtener alguna ventaja privada. Económicamente, la corrupción agota la riqueza nacional. Los políticos corruptos invierten escasos recursos públicos en proyectos que llenarán sus bolsillos en lugar de beneficiar a las comunidades, programas sociales, etc. La corrupción corroe a la sociedad. Destruye la confianza de las personas en el sistema político, en sus instituciones y su liderazgo. Un público desconfiado o apático puede convertirse en un obstáculo más para desafiar la corrupción. La corrupción cobra vidas, si no es una. ¿En qué me afecta a mí? En mi caso, la verdad, me afecta de una manera no tan directa, porque si bien a mí nunca me han comprado. Es feo imaginar cómo a influencers les paga algún partido verde, para hablar bien de este y que algunos seguidores, por ver su influencer favorito, votó por X partido, pues ahí van a votar sin saber que ni siquiera qué beneficios trae dicho partido. Si bien esto de los influencers es algo poco ético, no cabe duda de que esto, desgraciadamente, se está haciendo más común de lo que creemos. Causas de la corrupción en México. Debilidad institucional. Las reglas del juego en la administración pública no se cumplen, pues son fáciles de romper. Normas sociales. Existe un ambiente de corrupción normalizada, pues se entiende que está bien hacer ciertas transacciones políticas o sociales por medio de la corrupción. Falta de contrapesos políticos. No hay oposición ni congresos activos que vigilen a los poderes ejecutivos. En las instancias locales tampoco existen los checks and balance, pesos y contrapesos. Ausencia de un sistema de rendición de cuentas. No hay estructura integral que abarque desde la documentación de los procesos de la toma de decisiones hasta la revisión del ejercicio del dinero público. Impunidad. La falta de órganos autónomos sancionatorios dejan sin castigo los actos de corrupción, presidente y una constitución. Consecuencias de la corrupción. La corrupción viola los derechos humanos. La corrupción viola los derechos políticos y civiles al distorsionar o invalidar las instituciones. 2. La corrupción es una causa del deterioro medioambiental. La corrupción facilita el abuso del medio ambiente y el mal uso de los recursos naturales. Niega a la gente el derecho a un ambiente no contaminado, así como los dividendos públicos generados por los recursos naturales. 3. Cuando la corrupción se encuentra extendida en un país, son muchos y variados los segmentos de la población afectados por sus efectos en toda la sociedad. Sin embargo, existe consenso de que los más afectados por la corrupción son los más pobres, por ser los menos capaces de absorber sus costos. 4. La contaminación es una barrera al desarrollo económico. El soborno es como una forma de corrupción, disminuye el crecimiento económico, contribuye al aumento de la pobreza. 5. La corrupción causa pobreza y crea barreras que impiden superarla. Contrapuntos. La corrupción puede ser algo malo, pero si le sacamos el lado positivo, vemos como algún beneficio que podamos darle a tal persona podamos salir beneficiados de algo, ya sea tener más votos de una campaña política, tener un mejor lugar en la fila de alguna tienda, etc. Si bien puede ser algo malo dentro de nuestra sociedad,
pero no hay que descartar que si se le ven los beneficios, uno puede resultar hasta victorioso. Estadística de corrupción en México. 1. La corrupción está en aumento. Perciben más de la mitad de los mexicanos. En México, 6 de cada 10 personas consideran que la corrupción aumentó, lo que lo sitúa a la mitad de la métrica. A la cabeza en este apartado en Venezuela, casi 9 de cada 10 ciudadanos opinarán de este flagelo social. Aumentó, por otro lado, 4 de cada 10 argentinos. La proporción más baja se decantaron por responder a la encuesta afirmativamente al aumento de corrupción. 2. Policías y políticos. Los más corruptos declaran 6 de cada 10 en el país. 6 de cada 10 mexicanos creen que los policías son en su mayoría o en su totalidad corruptos, proporción que comparten los ciudadanos trinitarios, bolivianos y paraguayos. En Venezuela, la proporción en este aspecto supera por poco los 7 de cada 10 habitantes. Aquí podemos ver un grado de corrupción en instituciones y sociedad de diferentes puntos de Latinoamérica. Estadística de corrupción en México. Punto 3. 6 de cada 10 mexicanos sostienen que el gobierno no hace lo necesario para detener la corrupción. En América Latina, el 53% de la población sostiene que los gobiernos no hacen lo necesario para combatir el flagelo de la corrupción. El porcentaje se eleva a 61% en México, 6 de cada 10. En lo que respecta a la percepción sobre si los administradores del país toman las acciones necesarias para acabar con las prácticas corruptas. En Venezuela, el extremo superior de la métrica y Guatemala en el extremo inferior. Puntúan un 76% y 28% respectivamente. Aquí tenemos una tabla donde nos enseña las acciones del gobierno en la lucha contra la población. Como vemos, México representa el 61% de personas que dijo que el gobierno está actuando mal. 24% de la población dijo que están actuando bien. Y no solo vemos a México, vemos a otros países de Latinoamérica como Venezuela, Perú, Chile, entre otros. Veredicto. Gracias a los motivos expuestos anteriormente, hemos llegado como equipo al siguiente veredicto. La corrupción es algo sumamente no ético y, como vimos en las estadísticas anteriores, cada vez va en aumento. Por desgracia, poco o nada se está haciendo para evitar la corrupción, ya que hasta los mismos políticos hacen de las suyas para tener algún beneficio. Debido a la corrupción del país, se espera que algunos ciudadanos que sufran este hecho denuncien esto a las autoridades correspondientes. Esto con el fin de empezar a ponerle un, entre comillas, mismo fin a ese tema tan polémico como lo es la corrupción. Sin duda alguna, es un hecho de que no se podrá evitar la eliminación total de la corrupción en el país, pero si ponemos nuestro granito de arena, podemos irla disminuyendo poco a poco para que no sea tan frecuente entre nosotros como hoy en día. Y bueno, llegamos a la conclusión de este video. Llegamos a la conclusión de que es importante combatir la corrupción, no solo porque sea mala en sí misma, sino porque genera violaciones hacia los derechos humanos. En conclusión general de todos los integrantes del equipo, para combatir la corrupción se necesita la participación de todos, y no solamente de los gobernantes, porque es común que las personas se quejen y reclamen sus derechos a estos sin exigirse nada a sí mismos. Debemos tomarnos muy en serio este tema, desde el seno familiar, involucrando los valores y difundiendo la honestidad y la responsabilidad.